Bienvenido a nuestra exploración integral de lo que se conoce como el Proyecto Montauk. Puede que el nombre no suene bien al principio, pero si eres fanático de la ciencia ficción, las conspiraciones o lo paranormal, es posible que te hayas encontrado con este controvertido experimento. Profundizamos en este tema, no para demostrar su validez, sino para proporcionar una descripción elaborada y detallada del Proyecto Montauk. El Proyecto Montauk, también conocido como Experimento Filadelfia, tiene una narrativa bastante impresionante. Se cree que a principios de los años 80 tuvo lugar un proyecto secreto del gobierno en Montauk, Nueva York. ¿El objetivo principal de este proyecto? Viaje en el tiempo. Así es, no es la trama de una película cautivadora, es una teoría real que ha fascinado a millones de personas en todo el mundo. Las raíces del Proyecto Montauk están entrelazadas con el Experimento Filadelfia. Este supuesto experimento ocurrió en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Según informes sorprendentes, Estados Unidos la Marina utilizó como arma la teoría del campo unificado de Einstein para hacer que el Useldridge fuera invisible para el radar enemigo. ¿Las consecuencias? Desplazamiento temporal y teletransportación. Los catastróficos resultados del Experimento Filadelfia fueron el nacimiento del Proyecto Montauk. Para solucionar estas anomalías y aprovechar estos poderes insondables, algunos creen que los funcionarios del gobierno establecieron una nueva instalación de investigación más secreta en Montauk. Esto llevó al inicio de investigaciones encubiertas que duran décadas, y que aturden la mente incluso hasta el día de hoy. La base de la Fuerza Aérea de Montauk es donde algunos investigadores creen que ocurrió el Proyecto Montauk. Se dice que los grupos científicos y de investigación que supuestamente llevaron a cabo estas investigaciones eran una mezcla ecléctica de físicos, ingenieros y psicólogos. Sin embargo, la veracidad de sus hallazgos se debate masivamente en todo el mundo. Una figura destacada de la narrativa del Proyecto Montauk es el Dr. John von Neumann, un renombrado matemático y físico. Cuenta la leyenda que von Neumann utilizó sus impecables conocimientos para liderar el desarrollo de diferentes aspectos del proyecto, como la física hiperdimensional y la manipulación de la energía escalar. Otro personaje destacado vinculado a esta narrativa es Preston B. Nichols. Nichols fue autor de una serie de libros que llevaron el Proyecto Montauk a la corriente principal. Sus relatos atestiguaban viajes en el tiempo, experimentos de control mental e interacciones con seres extradimensionales. Los críticos descartan estas historias como ciencia ficción especulativa. Para no quedar fuera, la narrativa del Proyecto Montauk también involucra control mental, cambio de forma y otros seres extraterrestres. Elementos tan fantásticos han enfrentado directamente a los creyentes incondicionales con los escépticos vehementes. Incluso hoy en día, el debate en torno al Proyecto Montauk continúa latente. Lo que supuestamente sucede detrás de los muros de Montauk todavía alimenta innumerables especulaciones. Vastas instalaciones subterráneas, enormes máquinas de control mental y multitudes de niños incomunicados supuestamente utilizados como sujetos de prueba pintan una imagen sombría del lugar. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que estas teorías sean algo más que cuentos imaginativos. Un elemento tangible del mito de Montauk es la silla Montauk. Se dice que este dispositivo podría amplificar enormemente la potencia. Además, también se creía que los conductores del experimento podrían usar el poder amplificado para expresar todo, desde expandir la conciencia hasta manipular el tiempo y el tejido mismo de la realidad. Las narrativas del Proyecto Montauk se extienden a informes de que Estados Unidos el gobierno está involucrado en un encubrimiento masivo. Se afirma que esta táctica se emplea para proteger la existencia del proyecto y, lo que es más importante, para evitar alterar públicamente la estructura del universo. A pesar de la variación entre creyentes y escépticos, la fascinación por la narrativa de Montauk sigue siendo profunda. Ha inspirado numerosos libros, documentales e incluso una serie de televisión. Pero en medio de estos debates y exploraciones creativas, la pregunta sigue siendo, ¿podría haber un núcleo de verdad en estos cuentos? Como humanos, instintivamente nos sentimos atraídos por lo desconocido y lo extraño. Es nuestra curiosidad la que nos empuja a profundizar en esas narrativas, independientemente de lo inverosímiles que puedan parecer. El Proyecto Montauk es un excelente testimonio de este hecho. La culminación de los esfuerzos por investigar el Proyecto Montauk conduce inevitablemente a una encrucijada difícil. ¿Elegimos abrazar las tramas fantásticas despreciadas por nuestras mentes creativas o afinarlas para explorar vías más ligadas a la realidad científica? Aún se nos escapa una respuesta definitiva a esta pregunta. A medida que profundiza en la exploración del Proyecto Montauk, recuerde que siempre es imperativo abordar cada narrativa extraordinaria con una lente crítica. No se deje atraer por tramas y rumores fascinantes. Siempre cuestiona, siempre verifica y ten cuidado con la línea entre realidad y ficción. La prevalencia o ausencia de evidencia concreta, los debates persistentes que demuestran la sólida base de la narrativa de Montauk o la superficie de gasa resaltan el encanto de la narrativa. Soporta un folclore cautivador, ya sea un experimento ultrasecreto de viaje en el tiempo o un producto de una imaginación hiperactiva, depende de tu lente. Cambiemos nuestro enfoque.
Si bien es fascinante entretener los aspectos más extraños del proyecto Montauk, la versión mundana de la narrativa también está empapada de historias de paranoia de la Guerra Fría, cayó en la ruta científica enloquecida por recursos ilimitados e incluso casos probables de que el proyecto se detuvo debido a la falta de resultados positivos. La historia del proyecto Montauk son tantos hilos de hilo esotérico como uno elige tejer a la vez. Fue un esfuerzo construido sobre una ambición extraordinaria, y posiblemente una firme creencia en la ciencia ficción mezclada con una sociedad paranoica de la época de la Guerra Fría azotada por el clima. Avance rápido desde los turbulentos años 40, el espía chetrista Ewen Cameron desarrolló el concepto de conducción psíquica, una técnica para obligar a los pacientes a entrar en estado de coma durante semanas seguidas mediante electroshocks masivos y repetidos, luego reproduciendo mensajes terapéuticos en una serie de bucles de audio. Después de Cameron, han estallado teorías e historias, la más escalofriante de las cuales involucraba atroces acusaciones de manipulación mental, guerra psíquica y experimentación humana que persistieron hasta que Montauk incluso condujo a la formación de la Iglesia de Scientology. El debate aún continúa sobre la existencia del proyecto Montauk, y mucho menos sobre sus objetivos. A medida que se intensifican los intentos de perforar el velo, nos queda navegar por una intrincada red de realidad y ficción, cuestionando la manipulación convencional y descartando. En esta coyuntura, entonces, es crucial evitar el rechazo total de las narrativas del proyecto Montauk, y estudiar el patrón de construcción social que sustenta estos cuentos sensacionales. Comprender estas construcciones posiblemente pueda desmitificar varias leyendas conspirativas. Ya sea real o imaginario, el experimento Montauk galvaniza, sigue siendo un fenómeno conmovedor, una acusación de nuestro insaciable apetito por lo misterioso, nuestra negativa a verse limitados por normas aceptadas y nuestra perpetua búsqueda de lo ilimitado. Mientras bajamos el telón de esta inmersión profunda en el proyecto Montauk, no estamos más cerca de descifrar la realidad de la ficción. Su narrativa enredada sigue siendo tan misteriosa y polémica como siempre, un acertijo que nos desafía a resolverla, una historia que nos invita a cuestionar los ámbitos de las posibilidades. Si bien podemos descubrir o no la realidad detrás del proyecto Montauk, su profundo impacto en la cultura popular, y su extensión a los ámbitos de la ficción, y los hechos científicos establecidos lo convierten en una historia que el tiempo nunca completará del todo, alejada de la memoria pública. Nos basamos en la conciencia de que cada misterio no resuelto le canta más fuerte al compositor. La historia de Montauk atrae tanto a los curiosos como a los interrogadores. El debate continuará, las narrativas atraerán y profundizaremos en la historia compartida de la humanidad. A medida que la inversión en la historia de Montauk continúe evolucionando, su narrativa divisiva, independientemente de las escalas de creencia o escepticismo, mantendrá vivas la deliberación y la investigación. Y tal vez ese sea el verdadero legado de Montauk, un eco de nuestra divergencia en la percepción, intensificando la fascinación colectiva. Ya sea que la narrativa del proyecto Montauk sea de buena fe, exagerada, manipulada o pura fantasía, su cautivadora trama y narrativas multifacéticas lo convierten en un testimonio de cómo abrazamos lo inexplicable y lo desconocido. La saga Montauk sigue encendiendo las chispas de la curiosidad y la imaginación. El encanto de una mente no vallada que atraviesa los saltos cuánticos más allá de los límites conocidos del espacio, y el tiempo cautiva a la raza humana, acercándonos a las infinitas posibilidades del cosmos. Este fue nuestro mejor intento posible de mostrar lo que hemos logrado descubrir sobre el proyecto Montauk. Hemos intentado caminar sobre la fina cuerda de los hechos y la ficción, evitando los prejuicios y abrazando el incesante atractivo de las narrativas no desmanteladas. De ahora en adelante, se trata de usted y de su viaje hacia la enigmática historia del proyecto Montauk.